generación de vídeos por inteligencia artificial está a punto de explotar. Recientemente han nacido nuevos modelos de código abierto muy interesantes que te permitirán crear vídeos como la de un astronauta surfeando una ola en el amanecer de la playa, simular un selfie grabado en la prehistoria o incluso crear vídeos sin censura. Todo lo estaremos viendo con los 3 nuevos modelos de aquí. Estas tienen en común que podremos usarla con sus versiones gratuitas, pero en alguna de ellas incluso podremos hacerla de forma ilimitada y sin censura. ¿Suena bien? Pues empecemos por la primera. Comencemos con Mochi 1, un nuevo modelo que recientemente recibió más de 28 millones de dólares en su ronda de financiación, haciendo posible que se convierta a día de hoy en el mejor modelo de inteligencia artificial para la generación de vídeos con código abierto. Para conocerla bien, vayamos a Gemmo, una empresa que es la que está detrás de este nuevo modelo llamado Mochi 1. Desde aquí nos vamos a encontrar una página con toda la información, que de hecho te la voy a dejar en la descripción, junto a todas las herramientas que estaremos viendo a lo largo del vídeo, y deslizando hacia abajo nos vamos a poder encontrar información como la evaluación de este modelo, apareciendo aquí como el mejor modelo actual en cuanto a cómo siguen las instrucciones proporcionadas por el prompt que le pongamos. Y además de esto también es la mejor en otra cosa, en este caso la puntuación Elo, estando aquí nuevamente en la primera posición por delante de modelos como Runway, Luma Dream Machine e incluso el modelo de Sora, y esta se encarga de ofrecer los mejores resultados en cuanto a la suavidad del movimiento y el realismo espacial. Aquí de hecho nos dicen que esto es debido a porque generan 30 imágenes por cada segundo durante un máximo de más de 5 segundos. Ahora bien, este modelo también tiene algunas limitaciones, como es que la versión inicial genera vídeos con una resolución de 480p, aunque sí que es cierto que por la introducción dice que para finales de este año llegará la versión de HD. Sobre la arquitectura de este modelo, ten en cuenta que cogen más de 10.000 millones de parámetros gracias a su nueva arquitectura para ofrecer el mejor resultado posible. Este modelo de hecho está bajo la licencia de Apache 2.0. Lo que se traduce en que podremos utilizarla de forma gratuita tanto con un uso personal, comercial e incluso hacer modificaciones de este modelo. Aquí incluso te lo podrías instalar en tu ordenador para que puedas utilizarlo sin límites, aunque de esto te hablaré luego, ya que primero lo vamos a estar utilizando desde su plataforma, que es el método más sencillo, simplemente yéndonos a este enlace de aquí que también te darás abajo en la descripción. Nada más entrar en la página nos vamos a encontrar con muchos ejemplos creados por otros usuarios y que realmente vamos a poder ver su calidad, como la de esta taza, en donde podemos ver todos los detalles tanto de fondo, la profundidad de campo e incluso el movimiento del humo de esta taza. Otros ejemplos como el de aquí, en donde podemos ver ese contraluz y movimiento de cámara bastante realista y que además no deforma para nada el humo que aparecería al lado de la ventana. Por aquí también podemos encontrarnos este barco velero, en donde podemos ver toda la consistencia que tenemos tanto en movimiento de las olas, del viento, las velas y los relámpagos que habría detrás. En cuanto a movimientos, aquí viene también muy claro, con todas las olas, el movimiento de este vestido y sombrero acorde al viento, haciendo que el resultado sea bastante bueno. Aquí, saltando otra cuenta de prueba que yo tengo, guardé como favoritos algunos ejemplos para que puedas ver lo que podemos llegar a hacer con esta plataforma. A modo de ejemplo, aquí tendríamos a este chico de cerca, en donde le cae un poco de confeti teniendo este efecto realista. También podemos encontrarnos a esta modelo, en donde estaría andando de frente, pero la cámara seguiría el movimiento suave hacia arriba, evitando cualquier tipo de deformación tanto en el modelo, el fondo, como en el movimiento de cámara. En este ejemplo del perrito también se aprecia muy bien toda la parte de los movimientos que tiene este perrito en el pelo, junto al contraluz que tendría, pudiendo así tener todos los detalles de este vídeo. También podremos hacer otros ejemplos más inventados, como la de este mono con gafas de sol, y crear vídeos con movimientos más bruscos, como sería la de este león en la jungla, en donde pese a que el movimiento de cámara sea bastante agresivo, realmente el resultado es muy bueno. Y por ir acabando con los ejemplos, tendríamos a este de Will Smith, que se hizo bastante viral cuando las herramientas intentaban hacer este tipo de vídeo, pero que ahora el resultado es bastante más bueno. Ahora seguiremos viendo más ejemplos, pero antes vamos a ver cómo podemos crear nosotros mismos nuestros propios vídeos y conocer más a fondo esta plataforma. Y para ello, volviendo al inicio, clicando arriba a la derecha sobre el botón de iniciar sesión o registrarse, nos aparecerán estas opciones. Yo aquí en este caso me voy a registrar con Google y al hacerlo ya sí que podrás crear tus vídeos. De aquí, ten en cuenta que el funcionamiento es muy sencillo. Pudiendo escribir por aquí un prompt y desde aquí abajo a la izquierda vas a poder seleccionar el modelo. El mejor sería el de Mochi, pero ten en cuenta que anteriormente tienen otro modelo llamado Legado versión 0.2, que era el de Gemmo, que de hecho son el de estos vídeos que ves por aquí, que estuvimos haciendo en nuestro tutorial de aquí, en donde estuvimos profundizando más a cómo pasar de una imagen a un vídeo. Pero realmente la nueva actualización hace un cambio bastante diferencial. Para poder probarlo, le voy a poner un prompt como la de un hombre andando por la nieve en el amanecer
y si le doy a generar, ya me empezaría por aquí a procesar. Ahora bien, por algún motivo, hace apenas unas 2 horas antes de hacer esta grabación, todas las pruebas que estoy haciendo me salen como fallido. No sé si será algo de mi dispositivo, pero te lo comento por si te pasara a ti. Aunque sí que es cierto que de esas 2 horas para atrás yo he podido crear los vídeos normalmente. De hecho, acabo de venir a una de las cuentas en donde hice todas estas pruebas y puedes ver que en mis pasadas creaciones todas lo hacían bien, aunque desde las 3 últimas me empezó a dar el fallo. No obstante, como esto quizás sea puntual, veamos algunas de las que he conseguido. Aquí, por ejemplo, tendríamos a la de este hombre andando por la playa en el amanecer, en donde podemos ver todos estos movimientos adecuados, tanto de la persona, de las olas, como la de la cámara. Pero además, si te fijas bien en los detalles, también podrás ver que esta persona está dejando ciertas huellas, algo que realmente en pruebas anteriores que estuvimos haciendo en otras plataformas no pasaba. Este de Super Mario sería otro de los ejemplos resaltables que te tengo que enseñar, ya que pese a que aquí realmente Super Mario estaría conduciendo de espaldas, podemos ver que podemos utilizar personajes reconocidos para la creación de vídeos por inteligencia artificial, y realmente estos no están nada mal. Por aquí también vemos un ejemplo que me gustó bastante, en donde podemos ver que sigue una coherencia en las letras que le puse, ya que el prompt fue el siguiente, en donde le dije que escribiese un texto con las letras hola que estuviese hecha con humos de colores. Y con eso, pues me creó realmente el texto correctamente. De hecho, todos los ejemplos que te estoy mostrando fueron a la primera. Y aquí, de hecho, pues podemos ver también este humo de color acorde a lo que le dijimos en el prompt. Te voy a mostrar este último ejemplo, en donde con este simple prompt de un astronauta está surfeando una ola en la playa, tendríamos todos estos movimientos que realmente están bastante bien, haciendo que incluso podamos crear vídeos, aunque estos no sean normales de ver. Ahora bien, de aquí te tengo que contar ciertas limitaciones. Una de las primeras es que esta, como la mayoría de todas las plataformas, sí tienen censura, aunque luego estaremos viendo otras alternativas que no. Y otra de las cosas que quiero que tengas en cuenta es que si utilizas este modelo desde la propia plataforma de Gemmo, al tener ellos un coste por tener todo esto en internet, solamente te van a dejar hacer 2 vídeos cada 6 horas. Sin embargo, de este modelo también lo vas a poder utilizar de una forma ilimitada si te instalas su modelo en tu ordenador. No obstante, ten en cuenta que yo no te recomiendo que instales el oficial, ya que según sus requisitos técnicos vas a necesitar hasta 4 tarjetas gráficas H100, que si la buscamos en internet, cada tarjeta gráfica suele costar en torno a $40.000, algo que si no es una empresa pues no sería alcanzable, pero que realmente tiene solución, ya que si recordamos, este modelo es de código abierto y dejan hacer modificaciones de esta. Y ya nos podemos encontrar algunas modificaciones, como esta de aquí, en donde nos dejan instalar una versión de Mochi en prácticamente cualquier ordenador y teniendo un almacenamiento de unos 20 GB. Nada mal este primer modelo, pero atento, porque el siguiente podemos utilizarlo de forma ilimitada desde internet y además podremos crear vídeos sin censura. La segunda plataforma nos permitirá crear prácticamente cualquier vídeo sin límites, y esto es posible gracias a la empresa que hay detrás llamada Rhymes. En este artículo, que nuevamente te voy a dejar por la descripción, si deslizamos hacia abajo, vamos a encontrar que nuevamente estamos ante un modelo de código abierto con todas las ventajas que te comentaba antes, ya que nuevamente es Apache 2.0, pero que además, a diferencia del anterior, aparte de poder hacer cualquier tipo de vídeo, también esto los genera con una resolución HD. Además, si quieres profundizar un poquito más sobre este modelo, vas a tener por aquí todo lo que habría detrás que hace posible la generación de vídeos de inteligencia artificial a través de Allegro, teniendo todo el desglose técnico para que lo puedas ver más en detalle. Aquí, sin embargo, nos vamos a enfocar más en los resultados que esta ofrece, así que voy a clicar en su galería y desde aquí vamos a poder ver algunos ejemplos que ellos nos muestran, como la de este perro en un barco con gafas de sol, este barquito pesquero con todos estos pájaros en el amanecer, que nuevamente aquí podemos apreciar que los movimientos estarían bastante bien conseguidos, y junto a esto otros resultados que la propia plataforma ha puesto, pero no me voy a parar tanto porque realmente no son resultados generados por otros usuarios y realmente podría tener muchas pruebas detrás. Así que para ello vamos a saltar directamente a la plataforma y ver resultados reales. De aquí ten en cuenta que actualmente, en teoría, tienes que hacer una lista de espera. Pero digo en teoría, ya que si clicas en este botón vas a ver que sí que te hacen un pequeño cuestionario, aunque te tengo que decir que a mí me dieron el acceso en aproximadamente 3 horas desde que rellené este cuestionario. Entiendo que esto dependerá de cuando ellos lo vean, pero por mi experiencia suele ser algo bastante ágil. Para poder utilizarla deberás tener una cuenta en Discord, ya que esta plataforma, al igual que Midjourney en sus principios, tendremos que utilizarla desde esa red social. Y una vez tengas el acceso, pues vas a aterrizar a un servidor como este de aquí, en donde vas a poder ver todos los anteriores resultados de otros usuarios, y aquí sí que no vamos a poder encontrar resultados reales.
como la de estos hombres que parecen que están corriendo de lo que parece una cascada, este otro resultado en donde nos podríamos encontrar a este robot que estaría en una ciudad que está en llamas y está andando tan tranquilamente, y como estos pues también podemos encontrarnos otros ejemplos más realistas, y es que de aquí ya te voy a destacar un punto clave de esta plataforma. Y es que tras las pruebas que he estado haciendo, he estado viendo que cuanto más descripción le pongas al vídeo, mejor resultado te va a ofrecer. En este aspecto, teniendo en cuenta toda esta descripción de aquí, el resultado que podemos ver es bastante realista y juega muy bien con el desenfoque de cámara, movimientos y realmente un vídeo que está bastante bien hecho. Y para crear nuestro propio vídeo sería muy sencillo. Simplemente nos tendremos que venir a esta apartado de texto, clicamos la barra de slash que normalmente la tienes clicando en Shift 7 y desde aquí te va a aparecer esta opción de generar. Así que le damos un clic y donde pone un prompt le escribiríamos lo que queramos. En mi caso, un monstruo está asustando a las personas en la calle. Yo esto lo acabo de enviar, pero lo voy a volver a crear nuevamente, ya que como además es ilimitado, pues puedo crear tantos como quiera a la vez. Ahora bien, ahora lo que voy a hacer va a ser escribirlo en inglés, ya que en anteriores pruebas que he estado haciendo, en este modelo en concreto, el español no funciona bien. Así que debe tener en cuenta que cuando quieras crear vídeos a través de Allegro, lo traduzcas al inglés y así el resultado sí que será coherente con lo que hayas descrito en tu prompt. Mientras se van generando estos vídeos, te voy a decir también un truco para que puedas hacer todas tus generaciones de forma privada, ya que realmente desde aquí todos los resultados que estés haciendo la va a poder ver cualquier persona que esté en este servidor, pero realmente este lo vas a poder añadir a un servidor propio. Para ello, lo único que tendrías que hacer sería clicar en este símbolo de Allegro y desde aquí clicarías en Añadir aplicación. Ahora tendrías que seleccionar Añadir al servidor y desde aquí seleccionarías el tuyo y le darías a continuar. Yo no lo voy a hacer ya que lo he hecho previamente. Y por cierto, si no sabes cómo crear tu propio servidor, te voy a dejar un vídeo por aquí en donde ya lo estuvimos viendo. Yo aquí acabo de saltar a mi servidor privado y como ya he añadido esta aplicación al servidor junto a otras que ya hice en previos tutoriales, pues yo ahora voy a poder utilizar todas estas tecnologías de forma privada. Nuevamente, clicando en la barra doblada, me van a aparecer todas las aplicaciones que yo tengo y entre ellas tendré el modelo de Allegro, desde donde le voy a poner un prompt, que en este caso, por cierto, para hacer un prompt bastante descriptivo, me voy a venir a la herramienta de Sora y voy a coger la descripción de uno de sus vídeos más vistos y pegándolo por aquí lo voy a enviar. Y mientras se va generando ese, voy a volver al servidor general para que podamos ver los resultados de estos dos prompts que puse antes. Unos 4 minutos más tarde ya tendremos por aquí estos dos resultados y empezando con la frase en español, no sé por qué motivo, pero aquí sí que me la he hecho bien. Es verdad que no aparecen las personas asustadas, pero realmente habría seguido bastante bien el prompt que le he puesto. Aunque eso sí, si pongo el resultado del mismo prompt en inglés, podemos ver que este sigue aún más ese prompt, ya que tendríamos a este monstruo en la ciudad y además también nos aparecen todas las personas asustadas tal y como lo vemos en el vídeo. Y ahora para ver el otro resultado, volviendo a mi servidor, ya lo tendríamos por aquí también. Así que lo voy a ampliar y dándole al play pues podremos ver que tenemos a esta chica en un estilo de vídeo muy similar al que tenemos en el de Sora, con todos los reflejos en el agua y realmente unos movimientos que no están nada mal. De esta plataforma previamente he hecho muchas pruebas que te voy a mostrar justamente al final para poder enfrentar tanto al primer modelo con este y junto al último que veremos luego. Pero por destacar algo de esta te diría 2 puntos. Una es que las generaciones son ilimitadas y en alta calidad. Y la segunda es que aquí también vamos a poder crear vídeos sin censura. De hecho, por aquí yo estoy viendo ahora mismo un resultado que te estaré pixelando para que no me censuren el vídeo y que realmente nos ha conseguido hacer por inteligencia artificial este vídeo sin nada de censura. De hecho, si te gustaría profundizar más en el tema de inteligencia artificial sin que tenga censura, te voy a recomendar este vídeo de aquí en donde estuvimos viendo otros modelos, en este caso de imágenes, que hacen posible esto. Este ejemplo que te he pixelado fue el primero que creé, pero para poder ver que no fue algo puntual, por aquí te lo estaré tapando, pero te puedo decir que creé en torno a unos 4 o 5 vídeos que realmente están sin censura, tal y como te acabo de comentar. Ahora bien, esto es importante que lo uses con fines artísticos y con responsabilidad, ya que si no, las restricciones de la inteligencia artificial evidentemente serán mayores. Lo que podemos llegar a hacer con este modelo realmente es sorprendente, pero la última plataforma que te voy a enseñar también está desbloqueada y además su calidad es bastante mejor. Esta alternativa iba para otro vídeo que me estoy preparando, pero quise hacer un adelanto aquí ya que me sorprendió que realmente la generación de vídeo que podemos hacer por esta plataforma está desbloqueada por completo y esto lo vamos a poder hacer con la nueva plataforma de Hyper 2.0. De esta plataforma ya estuvimos hablando en todo detalle en el canal,
que de hecho te voy a dejar el vídeo por aquí, ya que fue uno de los que más gustó. Pero es que ahora la plataforma se ha actualizado una nueva versión que hace que los resultados sean bastante mejores e incluso tenga muchas peculiaridades que antes no tenía. De aquí, ten en cuenta que al registrarte te van a dar unos 300 créditos. Esta es la única de las 3 plataformas que acabamos de ver que no es ilimitada, pero realmente su versión gratuita da para bastante, ya que realmente vas a poder crear hasta 3 vídeos a la vez, y si nos vamos al apartado de vídeo, vamos a poder ver que el coste es de unos 20 créditos, lo que se traduciría en unos 15 vídeos gratuitos y además de forma mensual te van a añadir más créditos. De aquí, ten en cuenta que lo más importante es que selecciones el modelo de 2.0, ya que este mejora. Pero además, desde aquí, a diferencia de las anteriores plataformas, sí que tenemos una herramienta de generación de vídeos ya establecida que nos dejan hacer bastante más cosas. Desde pasar un texto a un vídeo, que es el enfoque de este, pero también vamos a poder pasar imágenes a vídeos, extender la duración, mejorar la calidad e incluso reconvertir un vídeo que ya tengamos a otro con inteligencia artificial. De hecho, aquí han sacado un montón de funcionalidades que han renombrado como plantillas, desde donde vamos a poder hacer de forma fácil cosas como los vídeos que se viralizaron de abrazos creados por inteligencia artificial, poder hacer cosas relacionadas con el baile simplemente eligiendo alguna plantilla y subiendo alguna foto tuya, pero como el enfoque de este vídeo no es este, esto lo estaremos viendo en futuros vídeos, así que estate atento a los próximos. Ya que aquí realmente vamos a estar viendo qué tan bueno es el resultado y si realmente podemos crear cosas sin censura desde esta plataforma. Así que yo aquí, volviendo a texto a vídeo, voy a escribirle exactamente el mismo prompt de antes para que veas que el resultado es bastante mejor. También es verdad que tiene un pequeño truco, y es que esta herramienta tiene aquí habilitada una función en donde te lee la descripción que tú le pongas y te hace una ingeniería de prompts, es decir, te detalla mucho más ese mensaje que tú hayas puesto para hacer que el vídeo sea lo mejor posible. Yo aquí le voy a dar a crear, y aunque veas que este resultado lo he puesto en inglés, ten en cuenta que esta plataforma funciona súper bien en español también. Mientras se va generando este resultado, me voy a volver a otra cuenta donde he estado haciendo todas las pruebas para que puedas ver varios ejemplos. Empezando con el prompt del monstruo, nos podemos encontrar a este resultado de aquí, donde podemos ver claramente que todas las personas estarían corriendo y al fin y al cabo el vídeo cumple perfectamente con el prompt que le había escrito. Por ver otros ejemplos, fíjate en este de Mario, pilotando un avión de forma similar a como hicimos en la otra plataforma, pero que en este caso el resultado es bastante mejor, teniendo todos esos movimientos y realmente la calidad final es bastante superior a la del primer modelo. También en anteriores pruebas le puse el mismo prompt de Sora y tendríamos a esta chica en donde estaría andando por una calle de Tokio, tal y como hemos hecho previamente, pero aquí nuevamente, como puedes ver, la calidad es bastante mejor. Y en cuanto a las letras de hola con el texto de humo, pues tendríamos este resultado que sí que es cierto que todo el movimiento está bastante mejor que respecto a la primera plataforma, aunque aquí le cuesta un poquito más la selección de las letras que le hemos dicho, ya que la palabra hola nos ha puesto la A 2 veces, pero el movimiento en general sí que está bastante bien hecho. Algunos de estos ejemplos que ves por aquí te lo voy a enseñar al final en una comparativa. Pero antes, aparte del tema de los créditos, hablemos de tema restricciones. Y es que aquí, si te das cuenta, yo tengo algunos prompts en donde le escribí una mujer desnuda. Sí que es cierto que por defecto nos aparece como contenido explícito y que no nos lo puede enseñar, pero si yo le clico en este botón de Watch Video, aquí sí que estaría viendo este vídeo y realmente todos los vídeos que me había ocultado, y más allá de poder verlo a través de esta plataforma, pues también lo podría descargar en mi dispositivo como si fuese un vídeo más. Solo que a diferencia de la anterior plataforma, aquí los resultados están bastante más trabajados. Ya sean resultados más realistas como lo que hemos visto antes, otros resultados al estilo de dibujos animados como este elefante que ves por aquí haciendo un muñeco de nieve, pero para que puedas ver mejor los resultados tanto de esta plataforma junto a la segunda y la primera que hemos estado viendo, te voy a dejar una comparativa de 6 vídeos que vas a ver por aquí.
Y bueno, ¿qué te parece que hemos podido hacer todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, cada vez se hace más accesible el uso de este tipo de innovaciones. Ahora podremos crear prácticamente cualquier vídeo sin límites. Su uso con responsabilidad es importante. Y además, si lo aplicamos con un fin que aporte, lo que empezó siendo una idea podría convertirse en el resultado que buscaste.